Ricardo de Tito, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José, ¿cómo estás vos? Bien, bien, muy bien. Siempre disfrutando de tu trabajo y agradeciendo que nos compartas un ratito en la 99.9. Es un gusto, es un gusto. Contanos un poco de este 9 de julio, que en verdad siempre siento en cada tiempo y en cada año que de algún modo hay que buscar refrendar su momento histórico, ¿no? Bueno, yo creo que muchas veces no tenemos, de verdad, perspectiva de los alcances de aquella jornada. Tenemos como una foto un poco icónica de la casita, por supuesto un poco como relato hoy en una nota que es Ujú. motivo, digamos, de reflexión. También con una serie de congresales que la mayoría de los argentinos ignora sus nombres, excepto la Prida que presidió el episodio, ¿no? O sea, prácticamente nadie reconoce a quiénes fueron los congresales que estuvieron allí reunidos. Ujú. Y no alcanzamos a ver la perspectiva, digo, porque la importancia del 9 de julio no es una fecha de orden argentino, sino de proyección continental. En el momento en que se toma esa decisión que San Martín bautizó de jugada maestra, eh, todo el continente americano Sí. estaba siendo recapturado por los ejércitos realistas y quedaba prácticamente solo como territorio desde el momento de los gritos de libertad de 1809-1810 esta parte del cono sur nada más. Entonces, por eso no es casual que la declaración, el acta de declaración de la independencia, que primero es contra, digamos, claramente contra España y luego se extiende a toda otra dominación extranjera para no dejar especulaciones de complicidad con portugueses e ingleses, se hace en nombre de las Provincias Unidas en Sudamérica, o sea, Provincias Unidas en Sudamérica. Ese nombre que elige ponerse la Declaración de la Independencia tiene una mirada, o sea, generar un nuevo Estado federal de proyección continental. Provincias Unidas por sí mismo ya establece un carácter federativo, ¿no? Y por el otro lado, en Sudamérica quiere decir que es algo en construcción. Esto por supuesto que ya estaba claro, porque en paralelo en el año 16 San Martín está dando forma al ejército de los Andes que, digamos, necesitaba lanzar su campaña en nombre de un Estado independiente. Y entonces la campaña de Chile-Perú se hace justamente, si bien se bautiza como Ejército de los Andes, originalmente, después cambia y pasa a ser binacional una vez que Chile se libera, se hace con el respaldo de esa acta de la independencia. Con esa misma acta de la independencia, Bouchard sale como corsario del Estado, llamémosle entre comillas, argentino, porque en Ujú. realidad es argentino, alto peruano y oriental, digamos, en su comprensión real, y se lanza por los mares del Pacífico, por ejemplo, a liberar esclavos de buques enemigos, ostentando una copia del Acta de la Independencia y en nombre de ese nuevo país que aparecía en el planeta. Este, digamos, y la articulación de la campaña, tanto de San Martín como las luchas corsarias de Brown y de Bouchard, se emparentan con la bajada de Bolívar desde Venezuela para ir hacia digamos, dirigirse, uno desde el sur y otro desde el norte, a conquistar Lima, que era la ciudad Ujú. del poder central español en Sudamérica. En conclusión, el 9 de julio es una fecha americana, que bueno, por supuesto nos llena de orgullo a nosotros, pero por ejemplo, para poner
un caso concreto. Hubo allí diputados por el Alto Perú, porque todavía, digamos, no estaba secesionado el Alto Perú de ese proyecto de Provincias Unidas. Por último, para terminar, no hay que olvidar el flanco oriental dirigido por Artigas, que no participa. Curiosamente, nosotros tenemos provincias argentinas que nunca declararon la independencia, como Santa Fe, Corrientes, Entre Ríos, Misiones, pero que fueron pieza clave para que el 9 de julio se pudiera fraguar y para que se sancionara la independencia. Porque la amenaza portuguesa en el litoral era una amenaza cierta, tan cierta que en el año 17 ocupan el Uruguay, claro, que provoca allá hasta hacia el año 25 la guerra con el Brasil y la independencia del Uruguay. Pero las huestes de Artigas y de varios otros, por supuesto, importantes dirigentes de la zona, frenó la amenaza de una invasión de los otros realistas, de los que nunca hablamos, pues siempre asociamos la palabra realista a los españoles y no la sumamos, no la utilizamos para los portugueses, que era una amenaza concreta y que estaba a las puertas del Río de la Plata. Bueno, allí hay un punto, vos citás un punto que para mí es una referencia histórica en la que sería bueno abundar. Cuando nos preguntamos por las diferencias entre Brasil y la Argentina, Brasil fue cabeza de un imperio, porque justamente la corona portuguesa se había refugiado en Brasil ante la invasión napoleónica, que es el gran disparador de los procesos libertarios en estas tierras de las Américas del Sur, ¿no? Y bueno, en 1808, con la invasión napoleónica, la corte portuguesa se traslada e instala su reino con capital en Río de Janeiro. Un traslado monumental, o sea, se trajeron medio Portugal a Brasil. Y bueno, Pedro I, Pedro II, su hijo, construyeron un imperio que, si bien asumió algunas formas parlamentarias, bueno, tenía un emperador, un rey, ¿no? Y además mantuvo el esclavismo hasta prácticamente 1890, hasta fin de siglo. O sea, es el único caso, junto con Cuba, que mantuvo el régimen esclavista en América durante prácticamente todo el siglo XIX. Claro. No por casualidad, la guerra del Brasil, el ejército argentino se llamaba ejército republicano, porque era contra los imperiales, contra los imperialistas, ¿no? Claro. El nombre es bien sintomático. Y bueno, siempre lo resalto esto, cuando se produjo esa guerra, por esos 2 o 3 años, tanto unitarios como federales estuvieron en el mismo bando, ¿cierto? Bien, de tu datado y maravilloso artículo publicado en Clarín en el día de hoy, hay un par de cosas que quiero preguntar. ¿Cómo no? Vos decís, la independencia la concretó una segunda línea de hombres públicos, quienes conformaron un amplio acuerdo práctico. Está bueno esto, ¿no? Porque en general solemos conocer, digamos, la presión de San Martín para que se declare la independencia, la posición de Belgrano o la lucha de Güemes, de la que hemos hablado contigo aquí hace no demasiados días en la 99.9, o del rol de Pueyrredón como presidente del directorio, ni que hablar todo lo que nos debemos los argentinos del conocimiento sobre Artigas, ¿no? Pero ¿por qué segunda línea? Contanos un poco eso. Bueno, porque efectivamente, digamos, ninguno de los nombres de los congresales presentes formaba parte de la línea dirigente. Vos hiciste muy bien en nombrar a esos 4 personajes, porque los 5 hombres, digamos, de liderazgo indiscutido son San Martín desde Cuyo, Güemes desde Salta, Belgrano en el Ejército del Norte, aunque estaba en un momento ya muy abocado a las luchas internas, lamentablemente, Pueyrredón como director supremo y Artigas en la Liga de los Pueblos Libres, ¿no es cierto? Esos eran los 5 personajes políticos del momento. Bueno, ninguno de ellos estuvo en Tucumán. Estuvo por cartas,
Belgrano estaba con el ejército apostado en los alrededores, participa de una sesión secreta, pero no es miembro del Congreso. Y Pueyrredón había sido electo medio entre gallos y medianoche como diputado por San Luis, por influencia de San Martín, y justamente por eso es elegido director supremo, con lo cual tampoco está en las sesiones. Entonces, quienes se ponen, digamos, la tarea al hombro, son hombres de segunda línea, en el sentido de que el único que tenía algún antecedente de figura pública de cierta relevancia era Paso, el secretario de la Junta, que bueno, que es el ubicuo, ¿no? Paso hasta el año 26 está en todas las asambleas y reuniones de conformación política, en el triunvirato, en la asamblea del año 13, en el Congreso Constituyente del 19, del 25. El único es Paso. ¿Por qué? Porque era un abogado muy prolijo, un hombre que daba, digamos, un poder de ubicuidad en los temas para aparentemente resolverlos con alta capacidad profesional. Pero el resto de los nombres, como un poco digo yo irónicamente, la gente los conoce como calles de la ciudad de Buenos Aires, claro, en Buenos Aires, que son calles que hay en muchos otros ciudades del país, ¿no? Sí, bueno, acá, si me permitís, María Eugenia Huarte, que nos está escuchando, dice: para lo que les interese y como ayuda memotécnica, los congresales de Tucumán están reflejados en las calles de Punta Mogotes, que empiezan en la costa desde la Cantera hasta Mario Bravo. Buenísimo. Bueno, los nombres son Medrano, Gascón, Salguero, pero la gente, o allá en Buenos Aires, en Palermo, cerca desembocando en Plaza Italia, hay otros tantos. Pero son nombres que jugaban en aquel momento, un papel de segunda línea política. Por ejemplo, un tercio de ellos son sacerdotes. Justo Santa María de Oro es uno de los más conocidos. Serrano es el hombre que traduce la declaración al quechua y a la aymara, porque era alto peruano, ¿no? Después hay un gran congresal electo, que es Campero, el marqués de Yaví, que era un gran terrateniente del sur de la actual Bolivia, que es elegido congresal y que no va al Congreso porque se queda luchando en la Republiqueta. Entonces nosotros no tenemos los nombres, Ugarteche, no tenemos a Sánchez de Loria, Sánchez de Bustamante. Es toda gente que perdidamente la gente se los conoce como algo habrá hecho, ¿no? Claro. En la época de 1810, más o menos la gente lo ubica por ahí, pero no sabe que le puso el pellejo a un acto, sí, a un acto de rebeldía y de confirmación de la formación de un nuevo país. Entonces, y yo lo que rescato es justamente el propio Laprida, es famoso, ¿por qué? Porque fue el presidente de la sesión esa. Los presidentes cambiaban todos los meses, le podría haber tocado otro. Yo opino que no es casual que haya sido Laprida porque era hombre de San Martín, enviado desde Cuyo, ¿no es cierto? Pero digo que creo que es importante también recuperar ese ejemplo de que nadie es imprescindible, que puede haber actos políticos de extraordinaria magnitud y que sería bueno también tener presente que esos liderazgos, como señalamos a esos 5 hombres principales, no tienen por qué estar en todas, o sea, en ciertos momentos pueden correrse de ese lugar, de ese posicionamiento que la sociedad les da, y dejar lugar a otros, ¿no? Y que esto no siempre pasa, digamos. Hay como, más bien existe lo contrario, quien logra tener el control de cierto aparato político, después no lo quiere largar nunca, ¿no? O sea, quiere siempre ser el que toma las decisiones principales. Y eso no permite el desarrollo de nuevos equipos, claro, de nueva gente, de gente joven, porque por supuesto cuando uno habla de estas cosas, en general habla para parafrasear algo que decía Perón, el trasvasamiento generacional, ¿no es cierto? Claro. Que aparezca gente de otra generación,
de la generación siguiente, y así debe ser la política. Entonces, así debería ser en la vida, pero bueno, te quiero pedir que me cierres con este tema. Vos decís en un párrafo acá, muy, muy interesante, no lo decís como al pasar, pero evidentemente los tiempos del espacio y demás, ¿no? Decís, en los tiempos previos quienes habían fallado en la función pública o no coincidían con el plan continental de la logia Lautaro eran dejados a un lado. El plan continental de la logia Lautaro. Eh, ¿Cómo se dio el proceso de declaración de independencia, yendo o iniciando el camino hacia la república en vez de una monarquía constitucional al estilo británico, por ejemplo, en referencia al plan de la logia Lautaro? bueno, sí, la logia Lautaro es el nombre definitivo de un acuerdo ya pactado en Europa, en España, con referencias de reuniones previas en Londres, y que era el viejo proyecto de hacer un proceso continental que incluía, Lautaro tiene que ver con tomar Chile, ¿no? O sea, el viaje a Chile. El recordar, digo, para los oyentes que no lo conocen, Lautaro y Caupolicán fueron los dos grandes caciques indios que enfrentaron a Valdivia, araucanos, en Chile, en la época de la conquista. Entonces, el nombre de Lautaro tenía que ver con viaje a Chile, eso es lo que quería decir en los terrenos de la logia. Cuando uno habla de logia, habla de un partido secreto, de un partido que no es público, aunque, digamos, por supuesto, ya hacia 1813, 1814, era público. Primero fue la Sociedad Patriótica de Monteagudo, y después la Logia de Lautaro, cuando llegan Alvear y San Martín del Vial, de España, de Europa. Y bueno, efectivamente, aquellos que o habían fracasado o no concordaban con este plan, por ejemplo, Saavedra, vamos a ver, que no estaba de acuerdo con esta orientación política, habían perdido posiciones ya. O sea, Saavedra, presidente de la primera junta, estaba preso cuando, bueno, Pueyrredón también. Entonces, Pueyrredón se asocia al proyecto sanmartiniano y ocupa un lugar de relevancia. Todos los que cuestionaban ese proyecto fueron dejados de lado porque lo que primaba entonces era el plan continental. Por ejemplo, Güemes no integra la logia, pero hay una reunión concreta y Güemes acuerda en las líneas generales de cuál es su función en esta estrategia. Entonces estoy dando como ejemplo eso porque hubo una política que guió la declaración de la independencia, y esa política tiene que ver con los acuerdos labrados en la logia de Lautaro. Recordemos que uno de sus primeros jefes fue Alvear, pero ni bien Alvear demostró excesivo afán por mantener el poder en forma personal y en forma muy autoritaria, también fue desplazado. Dorrego, que cuestionaba a Belgrano tampoco fue miembro de la logia de Lautaro, pero estaba de acuerdo con ese plan. Dorrego cuestionaba ese liderazgo de Belgrano, fue desplazado, después fue expulsado del país, lo enviaron a Estados Unidos, bueno, terminó en Estados Unidos. O sea, había una conducción política, y esa conducción política sin duda es de San Martín junto con Pueyrredón. San Martín llevando a cabo el proyecto, y Pueyrredón desde Buenos Aires logrando dinero, pertrechos, diplomacia con Estados Unidos, que era el único lugar donde se podían comprar armas en esa época para un ejército independiente, porque toda Europa estaba en contra, entonces no había posibilidades por ese lado. Entonces, hay una organización política, que es la Logia Lautaro, que es la que toma en sus manos. No es casual que Monteagudo, justamente que te nombraba la Sociedad Patriótica, haya sido después el secretario personal de San Martín. Bueno, gracias por todo. Te mando un abrazo. Feliz Día de la Patria. Igualmente, y un saludo muy grande para todos los malprendidos. Bueno, Ricardo. Que tengan un buen día. Igualmente, Ricardo de Tito, historiador,